Las causas de la enfermedad. En el budismo, las enfermedades se clasifican de muchas maneras. Algunos sutras las caracterizan de acuerdo con el elemento cuyo desequilibrio provoca la dolencia, otros de acuerdo con la parte del cuerpo afectada. Y hay algunas escrituras que clasifican las enfermedades de acuerdo con el momento en que se originaron, es decir, distinguen entre males causados en esta existencia y afecciones cuyo origen se remonta a existencias anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con el Tratado sobre la Gran Perfección de la Sabiduría de Nagarjuna, las enfermedades pueden ser kármicas o actuales. Estas últimas se subdividen en dolencias del cuerpo y de la mente. Las enfermedades del cuerpo, a su vez, se subdividen en patologías internas, que derivan de causas internas, y en patologías externas, cuyas causas son externas al cuerpo. Tiantai, el gran erudito budista chino del siglo VI, sugiere 6 causas de enfermedad, que cubren problemas derivados de hábitos alimentarios, infecciones virales, como la poliomielitis, desórdenes mentales y deficiencias hereditarias. Nichiren basó sus propias enseñanzas sobre la enfermedad en esta presentación sistemática del budismo. En un escrito titulado La curación de las enfermedades kármicas, cita un párrafo de la gran obra Gran concentración e introspección, de Tiantai. Hay 6 causas de enfermedad. 1. Desarmonía entre los 4 elementos. 2. Malos hábitos referidos a la alimentación y a la bebida. 3. Forma incorrecta de realizar la meditación sentada. 4. Ataque de las funciones demoníacas. 5. Labor de las funciones diabólicas. Y 6. Efecto del karma. En esta clasificación, las primeras 4 causas corresponden a las enfermedades del cuerpo, la quinta a las patologías mentales y la sexta a las afecciones kármicas. Desde luego, el ordenamiento que hace la medicina moderna es mucho más sistemático y exhaustivo que esta exposición de los tratados y escrituras budistas. Con todo, en cierto aspecto el enfoque budista puede ser considerado científico, pues toma en cuenta las relaciones de causa y efecto. Y cuando la medicina moderna tiende a ver las partes afectadas del cuerpo en forma aislada del resto y a tratarlas por separado, como quien reemplaza una parte defectuosa de una maquinaria, la medicina budista considera la enfermedad como reflejo de un sistema total, que es la vida, y busca curarlo no solo mediante el tratamiento médico, sino también efectuando ajustes en la forma de vida y en la mentalidad del ser humano. Las enfermedades del cuerpo. La primera causa de las 6 antes mencionadas es la desarmonía entre los 4 elementos, tierra, agua, fuego y viento, que configuran el cuerpo humano y corresponden a los estados físicos, sólido, líquido, termal y gaseoso. La desarmonía de los 4 elementos se refiere tanto al desequilibrio dentro del cuerpo como al que se produce entre el cuerpo y su ambiente natural. Este último puede derivar de la incapacidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente, como las condiciones climáticas, por ejemplo. Cualquier perturbación en la armonía natural puede provocar dolencias fisiológicas. Las 2 causas siguientes de enfermedad, los malos hábitos referidos a la comida y a la bebida y la mala postura física o práctica irregular de la meditación, pueden entenderse como ejemplos de una forma desequilibrada de vivir. Entre estas dolencias se incluyen las que derivan de una dieta insuficiente o bien del consumo excesivo de alimentos y bebidas, y también aluden a un ritmo vital poco armonioso. Por ejemplo, la falta de sueño y de ejercicio, que tornan al organismo más vulnerable a la enfermedad en general. La cuarta causa de enfermedad que menciona Tiantai
es muy interesante: el ataque de funciones demoníacas o negativas. Esto se refiere a ataques procedentes del exterior del cuerpo, de cualquiera de las muchas fuerzas o influencias externas que provocan sufrimiento físico y hasta la muerte. Por ejemplo, la invasión de bacterias patógenas o de virus nocivos, y hasta la moderna noción del estrés, que hoy son ampliamente reconocidas como factores causantes de afecciones somáticas, caerían dentro del concepto de la función negativa o demoníaca. Las enfermedades de la mente. La quinta causa de enfermedad es la intervención de funciones destructivas o diabólicas, desde el interior de la vida, que se manifiestan en forma de trastornos mentales. El concepto de las funciones diabólicas y su acción como causa de enfermedad merecen una exploración detenida. Las funciones diabólicas, Mara en sánscrito, comúnmente se traducen como destructoras o devoradoras de vitalidad. En la mitología budista, estas son personificaciones de funciones negativas internas. Representan los apegos egocéntricos y las malas influencias, que obstruyen el avance del ser humano en dirección a la verdad y no le permiten cultivar una fuerte vitalidad positiva. Las funciones diabólicas son aspectos de nuestra propia vida que dañan nuestra salud y nos impiden la práctica de las enseñanzas budistas. Así pues, representan la tendencia fundamental del individuo hacia la desarmonía del cuerpo y de la mente. A diferencia de las otras 4 causas de enfermedad, esta afecta el campo mental. Su origen no se remonta a influencias externas, sino que reside en el interior del sujeto y consume el brillo del propio individuo. El resultado es la manifestación de la ilusión u oscuridad fundamental de la vida. De esta oscuridad fundamental derivan los 3 venenos: la codicia, la furia y la estupidez, que constituyen la fuente de todos los deseos o apegos destructivos y egoístas, que son fundamentalmente negativos. La codicia agita los 5 órganos sensoriales en una perpetua e insaciable búsqueda de gratificación, enfocada en la comida, el amor, la riqueza, la fama, el placer y toda clase de objetos. Pero esta actividad consume nuestra fuerza vital innata. Cuando la codicia consume nuestra vida, toda la energía que poseemos se enfoca en el objeto de nuestro deseo, debilitándonos como si nuestro cuerpo se estuviera desangrando. La furia indica una malicia derivada del odio, que impide a nuestro corazón inclinarse hacia el bien y perturba la relación armoniosa entre el yo y los semejantes. Este trastorno puede desembocar en un conflicto de proporciones colosales, alimentar el conflicto armado y la guerra, y hasta destruir la propia vida. La estupidez se refiere a la ignorancia sobre la propia naturaleza de Buda. Se caracteriza por la incapacidad de ver la ley de causa y efecto, y por el apego insensato al provecho inmediato. La estupidez nos impide advertir el daño que causa al cuerpo y a la mente una forma poco sabia de vivir. Estos 3 venenos forman parte de lo que el budismo llama ilusiones fundamentales o deseos mundanos. Cada uno está acompañado de rasgos característicos. Por ejemplo, la codicia se relaciona con la avaricia, la autoindulgencia, la culpa, el engaño y la adulación. La ira se traduce en resentimiento, odio, irritación, envidia y el impulso a lastimar a otros seres. En el budismo se identifican 20 características específicas como estas, que a su vez dan origen a una mayor variedad de cualidades destructivas, capaces de perturbar la armonía de la vida,
hasta el punto de causar graves enfermedades mentales o físicas, o ambas a la vez. Las diversas vías por las cuales surge la enfermedad mental y la complejidad con que operan todas estas cualidades destructivas genera lo que se conoce como 84.000 enfermedades mentales, en oposición a solo 404 clases de patologías físicas. Otra forma de examinar los deseos mundanos es desde el punto de vista de las tres categorías de ilusión: las del pensamiento y el deseo, las ilusiones incontables como las partículas del polvo y de arena, y las ilusiones sobre la verdadera naturaleza de la existencia. Las ilusiones del pensamiento son, primordialmente, mentales y adquiridas, mientras que las ilusiones del deseo son básicamente emocionales e inherentes. Las ilusiones del pensamiento se refieren a las falsas percepciones de la verdad. Estas nociones erróneas pueden adoptar formas diversas. Por ejemplo, creer que nuestra existencia actual es absoluta, pese a que nuestro cuerpo se forma mediante la unión temporal de los 5 componentes. Creer que poseemos para siempre lo que en realidad no nos pertenece. Creer que la vida finaliza en el instante de la muerte o que persiste más allá de la muerte en una forma eternamente inmutable. No reconocer la ley de causa y efecto. Adherir a juicios cerrados y con tanta obstinación que consideramos inferiores las cosas de naturaleza superior. Las ilusiones del deseo pueden sintetizarse de manera mucho más concisa. Abarcan inclinaciones como la codicia, la furia, la estupidez y la arrogancia que surgen en relación con acontecimientos u objetos específicos. Las ilusiones incontables como las partículas de polvo y de arena son las que aparecen a medida que practicamos el budismo con la intención de ayudar a los demás. Aunque reconocemos la verdad de los principios budistas, por momento pensamos que no son aplicables a ciertas situaciones de nuestra vida o de la vida ajena. O tal vez no tenemos la convicción necesaria para hablar con los demás sobre lo que hemos aprendido. Y sin embargo, la práctica del Bodhisattva consiste en vencer tales dificultades. Cuando expresamos plenamente nuestra sabiduría, volcándola directamente a cada aspecto de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo comunicar las enseñanzas a otros, estamos expresando nuestra budeidad. Las ilusiones sobre la verdadera naturaleza de la existencia impiden a los bodhisattvas tomar conciencia de su naturaleza real. Ellas residen en lo más recóndito del inconsciente y por eso tienen el potencial devastador de arrojar nuestra vida a la total oscuridad, privarnos de la luz que brindan la sabiduría y el amor compasivo y conducirnos a la autodestrucción. Las ilusiones sobre la verdadera naturaleza de la existencia generan el impulso de matar y destruir, o la pulsión más primitiva aún de sacrificar a otros y obtener placer con este acto destructivo. El budismo enseña que vivir basados en este tipo de impulsos constituye, de por sí, la enfermedad mental. Así como nuestro estado físico afecta a nuestra condición mental, nuestra salud corporal se ve profundamente afectada por las creencias o ilusiones que tenemos y por nuestra actitud hacia la vida, factores que se originan en la mente. Por lo tanto, podemos concluir que aunque la mente es un factor de poder decisivo en la salud, al mismo tiempo es muy sutil y vulnerable a las influencias externas. Un aspecto primordial para fortalecer y sostener la buena salud espiritual, cimiento del bienestar físico y mental, es reemplazar las ilusiones derivadas de los 3 venenos por la sabiduría, el coraje y la convicción que proporciona la práctica del budismo. Cuadro: los 3 venenos. Son la fuente de todas las ilusiones y deseos mundanos.
y se los llama veneno porque contaminan la vida del ser humano y actúan impidiéndole inclinar su corazón y su mente hacia el bien. Codicia. Dispara los 5 sentidos en una búsqueda perpetua e insaciable de gratificación, enfocada en la comida, el amor, la riqueza, la fama, el descanso. Esta actividad constante consume nuestra fuerza vital. Furia. Indica una malicia derivada del odio que perturba las relaciones amorosas y armoniosas entre el yo y los semejantes. Estupidez. Ignorancia de la propia naturaleza de Buda, caracterizada por la incapacidad de ver la ley de causa y efecto y por el apego insensato al provecho inmediato. Las enfermedades kármicas. Las primeras 5 causas de enfermedad remiten a la existencia en curso. La 6ª causa, los efectos del karma, sitúa los orígenes en las existencias anteriores y por eso tiene un alcance muy distinto. Las enfermedades kármicas pueden manifestarse como dolencias mentales o físicas y resultan muy difíciles, cuando no imposibles, de curar mediante los métodos tradicionales. El concepto del karma no se desarrolló para que las personas nos resignemos a sufrir con impotencia. Cuando uno comprende correctamente esta noción, reconoce de manera inmediata que es responsable de los problemas que enfrenta en la vida y que debe empeñarse en superarlos. Este reconocimiento abre las puertas de la verdadera libertad. En el caso de las enfermedades kármicas, además de buscar un mejor médico o cambiar nuestro enfoque, debemos tratar de erradicar el karma negativo que constituye la raíz de la dolencia, pues de este modo la enfermedad desaparecerá. Las descripciones de las diversas enfermedades kármicas han cambiado con el tiempo y seguirán haciéndolo por fuerza. Por ejemplo, en tiempos de Shakyamuni, la lepra constituía una enfermedad kármica, porque en ese entonces era incurable. Las víctimas no solo sufrían de un tormento físico, como la desfiguración y la muerte, sino de considerable angustia psicológica, a causa de la repugnancia que inspiraban y del aislamiento que le impedía la sociedad. Hoy, sin embargo, la lepra se puede controlar. Los que la padecen pueden tener una vida relativamente normal. Muchas otras enfermedades, como la tuberculosis, han podido erradicarse en gran medida gracias a la medicina moderna. Pero sigue habiendo patologías incurables, además de otros males nuevos como el SIDA, que se suman a los ya conocidos. Algunos son productos del desarrollo social y otros incluso surgen como consecuencia del mismísimo tratamiento médico. Tal vez la ciencia médica nunca logre eliminar por completo la totalidad de las enfermedades. Algunas seguirán representando un misterio y es probable que la humanidad deba lidiar siempre con el miedo a la muerte y con dolencias imposibles de curar. Sea como fuere, desde el punto de vista secular, las dolencias kármicas constituyen un enigma inevitable. La práctica budista, que busca activar nuestra fuerza vital interior en el nivel más esencial, brinda una clave para superar las 6 clases de enfermedad, y en particular las de origen kármico, porque generan cambios en el terreno del karma. Es habitual que las personas que viven en un mismo periodo histórico, en una misma comunidad o que integren una clase social homogénea experimenten problemas similares. Cuando esto ocurre, hablamos de un karma colectivo. Si un grupo o nación comparte creencias comunes, pero erradas, los efectos negativos se harán sentir sobre el conjunto de los habitantes. Las epidemias, por ejemplo, suelen ser causadas por costumbres y nociones equivocadas con respecto a la alimentación, los cuidados sanitarios y otros tipos de prácticas. El budismo reconoce la naturaleza colectiva de estos dilemas, pero afirma que el remedio para todos los problemas
comienza por un cambio individual en la mentalidad y en las acciones que emprende el sujeto basado en esta transformación interior. Cuando una persona toma conciencia del poder ilimitado que lleva consigo, puede ejercer una influencia cada vez mayor en su entorno e inspirar un cambio en la actitud de sus congéneres, capaz de producir una transformación en el destino de toda la humanidad. Las 3 funciones de la ley mística. De acuerdo con el Sutra del Loto, ni siquiera los Budas, encarnaciones del estado de vida ideal, viven totalmente libre de enfermedades. Lo que cuenta, en última instancia, es nuestra capacidad de poner en marcha el poder curativo innato que posee nuestra vida. Cultivar este poder curativo depende de nuestra voluntad individual. El papel de la voluntad en el proceso de curación está viéndose cada vez de manera más clara. Por ejemplo, cuando alguien descubre que padece de una grave afección y reacciona con abatimiento y desesperanza, es mucho más proclive a sucumbir que si rehúsa aceptar la noticia como una sentencia a muerte y elige combatir la enfermedad. Nuestra fuerza de voluntad afecta la capacidad fisiológica de producir remedios naturales, hormonas, enzimas y anticuerpos, que sirven para combatir las influencias perniciosas y preservar la vida. Así pues, la fuerza de voluntad nos ayuda de manera decisiva a aprovechar plenamente nuestras facultades curativas innatas. En este contexto, la fuerza de voluntad se refiere a la intensidad y a la fuerza con que podemos percibir y extraer el verdadero aspecto de nuestras vidas, que según el budismo abarca un potencial infinito y es de escala cósmica. Este tipo de voluntad deriva de la absoluta convicción en la naturaleza ilimitada de nuestra existencia y de un sólido sentido de propósito y responsabilidad hacia este mundo. La fortaleza de la medicina budista yace en desarrollar la naturaleza de Buda inherente. Esta es la clave para activar el potencial ilimitado y la fuerza infinita que posee la vida humana. Myo, la sílaba presente en Myoho de Nam-myoho Renge-kyo, significa místico o más allá del entendimiento humano. Describe una fuerza creativa y continua que palpita en cada entidad viviente y sostiene su actividad. Esta fuerza posee 3 características generales: renovación, perfeccionamiento y apertura. Nichiren expresó: Myo significa revivir, es decir, volver a la vida. Como esto indica, la ley mística, Nam-myoho Renge-kyo, nos permite liberar y activar una nueva vitalidad desde el interior. En sentido amplio, esto significa que las personas débiles y enfermas tienen la capacidad de convertirse en seres sanos y felices. Nichiren también escribió: Myo significa estar plenamente dotado, lo cual, a su vez, denota lo perfecto y pleno. Para mostrarlo con un ejemplo, una gota del gran océano contiene en sí misma las aguas de todos los ríos que confluyen en él. Una sola gema que concede los deseos, aún diminuta como una semilla de mostaza, es capaz de otorgar los mismos tesoros que uno obtendría con toda la gema de los deseos que existen. Cada vida individual está perfectamente dotada con todo el potencial que existe en el cosmos. Cuando la ley mística entra en juego, orquesta una sublime armonía entre nuestras funciones físicas y espirituales y revitaliza nuestro inmenso potencial innato. Así, se generan las condiciones para el despliegue de nuestra influencia curativa más poderosa, nuestra propia vitalidad irrestricta, que nos permite superar hasta la enfermedad más virulenta. Nichiren explicó la tercera característica de Myo en estos términos:
El Sutra del Loto afirma: este sutra abre el portal de los medios hábiles y muestra la forma de la verdadera realidad. El gran maestro Chang'an señala: Myo significa revelar las profundidades del arca secreta. El gran maestro Miaolo dice acerca de esto: revelar significa abrir. Por ende, el ideograma Myo significa abrir. En el contexto de la salud, este pasaje explica que la ley mística nos permite revelar las profundidades del arca secreta, que es la naturaleza de Buda, y abrir nuestra existencia al mundo circundante. En otras palabras, podemos construir un cimiento sobre el cual interactuar activa y pasivamente con el entorno, transmutando todas las influencias negativas en nuestro beneficio. Para resumir, entonces, las 3 características de la ley mística son: activar nuestra fuerza vital inherente, armonizar nuestras funciones espirituales y físicas, y equiparnos con los recursos necesarios para influir positivamente en nuestro ambiente, responder a los cambios incesantes con sabiduría y mantener el equilibrio entre nuestra vida y el entorno. Cuando basamos la vida en esta ley, practicando el budismo como enseña Nichiren, podemos tomar contacto con el poder ilimitado que existe en nuestra vida, de manera tal que ninguna enfermedad sea motivo de desesperación. De hecho, ocurre lo contrario. Con el poder que nos brinda la ley mística, convertimos la enfermedad en una fuente de crecimiento, alegría y plenitud. Cuadro. Las 3 propiedades de Myo. El ideograma Myo, que significa místico o más allá del entendimiento humano, describe una fuerza creativa y continua, inherente a la vida en todas sus expresiones. Posee 3 características: la renovación, una facultad creativa automotivada que se aprecia en las respuestas constantes del cuerpo humano mediante formas novedosas y expresando nuevos recursos creativos. La perfección, entendida como la expresión completa y total de algo integrado y unido. El equilibrio dinámico del cuerpo humano como totalidad. Su homeostasis expresa una fuerza mística perfectamente balanceada. La apertura o capacidad individual de ejercer influencia en el ambiente. Cada ser vivo reacciona a su entorno y es capaz de provocar una reacción en él. De aquí en adelante. Nadie puede negar las contribuciones de la medicina moderna a la curación de las enfermedades. Solo un necio podría ignorar estos avances. Quien no lo hiciera practicaría una fe fanática. Sin embargo, pese a su tecnología apabullante, a la eficiencia de la farmacología y a las complejas técnicas de diagnósticos actuales, la ciencia médica moderna no es omnipotente. Es más, en muchos casos, sus tratamientos evidencian un enfoque materialista o mecanicista del organismo humano y olvidan ver la vida como un fenómeno que involucra aspectos espirituales y físicos. Así como la medicina moderna depende en gran medida de la tecnología y de la farmacopea, la medicina budista se centra en el papel que tiene el paciente en la curación de su propia enfermedad. Podríamos decir que la ciencia médica combate las patologías con conocimientos científicos, mientras que el budismo desarrolla la sabiduría humana para que cada persona encuentre su propio ritmo y fortalezca su propia fuerza vital. Esto ayuda a que el tratamiento médico sea eficaz y también nos ayuda a conquistar la enfermedad mediante nuestro propio poder curativo. Debemos utilizar sabiamente los recursos médicos en nuestra lucha contra la enfermedad. El budismo nos brinda sabiduría para emplear la medicina de manera correcta.
La sabiduría es el ingrediente básico de la salud, la longevidad y la dicha genuina. En general, podemos decir que la medicina budista se centra en 3 aspectos. 1. Desarrollar las condiciones de la budeidad. 2. Lograr y mantener la armonía de los 4 elementos en nuestro cuerpo y también en el ambiente exterior. Y 3. Lograr y mantener la armonía entre los 5 componentes. El budismo considera la enfermedad como una manifestación externa de desarmonía interna. Por otro lado, la medicina budista sostiene que la cualidad de la salud y de la vida humana depende del equilibrio entre incalculables e inmensurables factores, todos en un fluir constante. Establecer un equilibrio entre tantas fuerzas es poco menos que milagroso. No ha de sorprendernos entonces que de tanto en tanto ese equilibrio se perturbe y se manifieste una enfermedad. La fortaleza de la medicina budista yace en activar el potencial ilimitado y la energía inherente a la vida humana individual para restaurar y sostener ese equilibrio tan robusto como dinámico. Cuando tomamos contacto con la fuerza vital fundamental, no hay enfermedad que nos impida vivir una existencia plena. En el capítulo siguiente, analizaremos la visión budista de lo que sobreviene después.